Pablo, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Facundo, un placer hablar con vos. ¿Cómo Gracias, estás? lo mismo, Pablo. ¿Cuántos libros editaste en tu vida de editor? Una vez saqué la cuenta, fueron más de 4.000. Ahí está, 4.000. Y habrás editado, me imagino, libros que te gustaban mucho y libros que no te gustaban tanto, libros con los que Hay estabas de una, acuerdo y, no sé, si te hay tocaba... una máxima que A me ver, enseñó un maestro que tuve en el negocio editorial, que es nunca confundas tu catálogo con tu biblioteca. ah, a ver, Eh, repetime eso, me o gusta. sea, Nunca nunca confundas confundas. tu catálogo con tu biblioteca. Bien, Los libros que publicás no necesariamente son los que vos tenés ganas de leer. Digo, y los que te querés leer vos en tu casa. claro. Digo, a veces publicás porque hay un público que tiene ganas de leer un tema. Igual, lo interesante es que todo el universo literario, por llamarlo de algún modo, bibliográfico, de el pensamiento libertario, como estos nombres que nos hemos acostumbrado a conocer o que nos Mm. hemos enterado de su existencia, como Rothbard o Bloch o en su momento Hoppe, digo, todos ellos vinculados con otra ala del pensamiento libertario que es lo de la escuela austríaca, Hayek y Mises. Pero en cualquier caso, todo este universo anarcocapitalista libertario radical, como vos bien señalabas al principio, siempre fue, hasta Milei, un universo muy marginal. De hecho, sus libros y sus obras circulaban en editoriales marginales, en el campo académico ocupaban lugares también marginales. Eh, pero nada de todo esto fue óbice para que en un momento determinado Milei se encontrara con esta literatura y con la misma fe con la que abrazó al judaísmo más tradicional, más ortodoxo, abrazó Mm. hace unos años la causa libertaria y a todos estos pensadores con los cuales luego les dio nombre a sus perritos. Pero en la historia, lo interesante de este presidente tan ideológico que lee libros, que regala Mm. libros, no diría que los escribe porque hay bastantes polémicas Sí, sobre la sí. Sí, verdadera tiene autoría de denuncia de sus plagio, libros, Sí, sí, recordemos. claro, con alguna En al denuncia. menos dos de sus publicaciones. pero por lo menos un presidente del cual decías, yo creo que hay que tomarlo en serio, es decir, en el libro de Bloch está el programa de Milei, está aquello en lo que Milei cree, más allá. Perdón. En el libro de Bloch, Walter Bloch es el autor de Defendiendo lo Indefendible. ¿Vos crees, Pablo, que está el programa Sí, económico? claro. Ah, Recordá, Facu, que cuando hace unos meses, no recuerdo si fue un año, pero debe andar por ahí, un discurso de Milei, entiendo, creo que en la Bolsa de Comercio, donde él sí. consideró que los evasores eran héroes. Mm, Porque en la lógica de Bloch, todo aquel que mm, interviene, todas estas profesiones que él señala como horribles, pero como por ejemplo el prestamista, el proxeneta, el el dealer. lavador de dinero, Sí. el dealer de cocaína o de heroína, todos estos personajes existen porque son un resultado de la intromisión del Estado en los acuerdos entre particulares. Mm, Así como estaban aquellos que pensaban que los delincuentes se hacían, la gente pobre se hacía delincuente porque el Estado no le había dado una oportunidad y que entonces no eran responsables, lo mismo en el espejo, en la otra punta del dial, lo plantea Bloch cuando dice, bueno, el lavador el dealer no es culpable de los daños, con el fragmento que vos leías, de los daños que producen las drogas. El dealer simplemente está tratando de vender su producto en un mercado. Y claro. entonces, así como unos le daban al Estado un rol desmesurado, estos, los libertarios, convierten al Estado siempre en sinónimo de opresión y Mm, por lo tanto quienes hackean al Estado y violan sus normas, los contrabandistas por ejemplo, son entonces un grupo que merece ser
reconocido socialmente a pesar de la mala prensa Claro, claro. Ahora, Pablo, ¿cuánto de toda esta cuestión media teórica que uno puede leer en un autor que publicó un libro en 1976, o sea, descontextualizado a esta época, cuánto se puede aplicar? O solamente Bueno, es ese un... es el problema. Lo que tocas es el problema. Digo, a mí las ideas de Bloch, como las ideas de Rothbard, o las ideas de Hoppe, o las de Mises, son ideas. El problema es cuando esas ideas se encarnan en políticas públicas. Claro. Y esas ideas son, muchas de ellas, inaplicables. Vos sabés que hay un estudio muy interesante que publicó la revista Foreign Affairs hace unos par de años, sobre una comunidad en los Estados Unidos que fue la única comunidad, hasta la llegada de Milei al poder, gobernada bajo la lógica del Claro, anarcocapitalismo. una ciudad para ser más preciso, Una ciudad que que terminó muy mal, dicho sea de paso. terminó el experimento muy mal porque Sí. claro, los muchachos dijeron, acá el Estado no tiene nada que hacer, entonces cada uno tira la basura donde quiere y cuando quiere, perfecto. Resulta que alrededor de esta ciudad había un bosque y en el bosque vivían osos. Los osos que antes comían Sí. lo que encontraban en el bosque empezaron a comer en la basura de los O sea, que humanos. los osos bajaron a la ciudad. Y los humanos tenemos una particularidad, nuestra basura está llena de azúcar. Sí. Entonces los osos se pusieron un poquito violentos, como si estuvieran pasados de cocaína, Sí. y se morfaron un tipo. Mm. Y entonces los señores de este pueblo llamaron al departamento de fauna silvestre del condado, y los del condado le dijeron, pues ustedes habían dicho que no querían saber nada. Claro. Pelito para la vieja. Claro. Entonces, el Estado, el problema del Estado en esta gente se ha convertido en una obsesión propia de todos los fanáticos. Es decir, entonces, allí donde aparece el Estado, ellos perciben opresión, cercenamiento de la libertad, explotación, necesidad de supervivencia. En realidad le han otorgado un poder, para mí desmesurado y para mucha otra gente desmesurado, al dios mercado que, como decía Charly García con Cerugian cuando yo era chiquito, en una canción que se llama José Mercado, Claro. que compra todo importado. Sí, claro. Entonces no se produce más ni un tornillo. Abeluto, Gonzalo Prado aquí lo saluda. Hola, Primero Gonzalo. una aclaración, lo que decía era el pueblo de Grafton, que toda Grafton. situación pasó en 2004, o sea, pasó hace 22 Hay años un recién. libro, hay un no es libro un- que documenta la historia y Sí. es fantástico. Lo segundo le quería consultar. Usted le tocó ser ministro de Cultura. Cuando un presidente recomienda un libro o el gabinete, como hace Milei, el gabinete, ¿lo suele leer? Sí. Si el gabinete lo lee o si el presidente lo lee. No, si el gabinete lo lee, porque la realidad es que entiendo de que... A ver, depende. me- Algunos lo leerá y claro, otro lo tiene como para Sí, en la mesita de luz para claro. apoyar el velador, digamos. A ver, no, los presidentes tienen, ahora uno puede ver ahí la diferencia, ¿no? Yo recuerdo que Mauricio Macri solía recomendar mucho un libro de Nelson Mandela, Sí, claro. en lo cual, digo, más allá de paralelismos o no, o exageraciones o no, uno también se proyecta, es como cuando vos regalás un libro a un amigo, a tu mujer. Hay para- una proyección. Toma este libro porque acá hay algo Hay mío un también. mensaje. Bueno, digamos, y vienen acá con viene, mensajes, y acá viene la libros. cuestión. Teniendo en cuenta su experiencia como editor de libros y también su experiencia en la función pública, ¿usted cree que el libro Defender lo Indefendible no termina siendo el manual de la discusión pública que pretende que utilicen sus ministros? Javier Milei, digo, pretende que utilicen sus ministros. Posiblemente, él les está diciendo con este libro, muchachos, nosotros vamos por acá. Y en particular se lo está diciendo porque, como todos sabemos, en la Libertad Avanza, como en todos los partidos, hay fanáticos ideológicos, hay oportunistas que vieron la luz prendida y tocaron el timbre insistentemente. Por Hay ejemplo, otros, estos últimos. Santilli, al Mm. principio Patricia Bullrich, ahora Diego Santilli, hay otros que la ideología nunca les ha importado demasiado, caso Cunio y Varona, y hay otros que han hecho, por llamarlo de algún modo
relacionándolo con otro periodo y con otro gobierno y con otra ideología, entrismo en el gobierno. Entrismo. El plan original Sí. económico de Milei, ustedes se acordarán, era la dolarización y Sí. la voladura del Banco Central. Nada de eso ocurrió, pasó la mitad del mandato, nada de eso ocurrió, nadie tampoco se lo reclamó que no haya ocurrido, pero no ocurrió. Y en el fondo lo que tenemos es un programa de ajuste ortodoxo basado en el pedal financiero al infinito, que los que ya somos más veteranos, yo voy a cumplir 60 dentro de un par de meses, ya lo hemos vivido varias veces esta película de nuestros amigos viajando a Miami y volviendo con las alforjas llenas, mientras a veces sus propias fábricas o los trabajos que tenían se van disolviendo y más gente entra en la pobreza o va perdiendo capacidad y nivel de vida. Digo, por lo tanto, nada me gustaría más a mí que esta vez fuera diferente, pero la historia me muestra que estos programas económicos de mantener con forceps la estabilidad sin tocar las causas estructurales son más complejos. La inestabilidad, son más complejos. Todo un día vuelan por el aire, y cuando vuelan por el aire, no es que vuelan por el aire ellos, volamos por el aire todos. Está claro. Pablo. Tu laburo, el mío, está el del claro. operador, el está del claro, que nos está está claro. escuchando. Gracias por estos minutos. ¿Volvés a la edición de libros? ¿Estás editando? Siempre estoy ahí dando una muy mano. bien. Pero tiene un rol más que activo en el movimiento desarrollista de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? También, exactamente. La política es eso y es más, nada. Casi coqueteó, te lo van a negar, pero este año, después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Abeluto era quizás el número puesto dentro del MAD para estar en una lista de diputado nacional. ¿Pablo? Lo van a negar, obviamente, pero era el nombre que sonaba. Yo ya fui funcionario, fue una experiencia la más intensa que puede tener alguien, y yo la viví con esa intensidad, con esa pasión, con aciertos, con errores, con todo. Pero creo realmente que parte del desafío no es Milei, parte del desafío somos nosotros los que no pensamos como Milei. Claro. Y la construcción de ese nosotros va a requerir caras y voces nuevas y gente que dé las peleas que yo creo que hay que dar para ofrecer una alternativa mejor a lo que hoy tenemos. Digo, ese es el juego. Y esas son las reglas, y aferrarse al pasado creo que es un error siempre. Pablo, abrazo grande, gracias por estos minutos. Abrazo grande, felicidades para ustedes. Igualmente. Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la gestión Macri, a propósito de este libro que Milei le entregó a sus ministros. Gonzalo dijo más o menos 15, 16 libros, defendiendo lo indefendible, del economista norteamericano Walter Block, una obra clásica del libertarismo radical extremo, publicado en 1976, que aboga por la idea de reducir el rol del Estado y defender la libertad individual.